zumba, pole tenis, ping pong, fútbol 5, exhibición de patín, bicicleteada, música, sorteos y más. Te esperamos con todas las energías en el nuevo espacio deportivo de la Costanera Sur, a la altura de calle Lavalle. Consulta la agenda completa en la web riocuarto.gov.ar y en las redes sociales. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. 102.9 Gospel. Gente que se informa. En diciembre, disfruta Río Cuarto. El sábado 18, fiesta de la familia en Parque Sarmiento. Toda la familia con la reposera a disfrutar del día. Música en vivo, peloteros, food truck y más sorpresas. ¡Te esperamos! Consulta la agenda completa en la web riocuarto.gov.ar y en las redes sociales. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Del campo a tu mesa con la mejor calidad. Carnes Joaquín. Novillitos de primera calidad, cortes de cerdo, pollos y todo eso que te encanta probar, ahora con envío a domicilio. Llamando al 358-431-0084. Carnes Joaquín te espera de lunes a sábados en horario comercial. Godard 1981, Río Cuarto. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. El 10 de diciembre conmemoramos los 38 años de la recuperación democrática, también con el correlato de lo que fue acá en Río Cuarto con el Chicharra Abel, el primer intendente de la recuperación democrática aquí en la ciudad. Y también, a pesar de esto, además de esto en realidad, vamos a hablar de deuda y desarrollo económico. Todo esto nos viene a dialogar Miguel Ángel Beso en su columna de los martes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un gusto de verlo a los dos. Además, uno tiene la sensación cuando ingresa a la radio que la dinámica es tal que hasta, no sé si es una impresión mía, que parece que hasta bailar a la gente, que hubiera un ritmo así muy sostenido, pero puede ser parte de mi fantasía por el ritmo de la radio. Se mueven las caderas acá en el corte. Claro, y se mueve lo que le puede la cadera, algunos que no le pueden mover. No. Pero bueno, no sé, aquí le quepa el sayo. El saco. El saco, claro. El saco, bueno. Pero acá estamos de nuevo y para conversar un poco de lo que decías vos, ¿no? Sí, de la recuperación democrática. También ya vimos suficiente lo que fue a nivel nacional, igualmente cabe recordarlo, digamos, y también lo que fue el correlato aquí en Río Cuarto, que es algo que, bueno, obviamente los medios porteños no van a reflejar. Sí, bueno, a mí cada vez que me toca hablar de este tema es una cuestión muy íntima, ¿no? Porque quien le tocó encarnar este rol fue un amigo mío que hasta los últimos días sostuvimos un movimiento que se llamaba Arturo Illia, que todavía existe, y bueno, digo, las particularidades del doctor Abella, más allá de lo que ya se ha hecho una mística, ¿no? Porque hoy tendría alrededor de 75 años, tampoco sería tan grande, ¿no? Y sin embargo está lejos, porque él asumió los 38 años. Y fue notable, porque en 8 años, por ejemplo, lo digo muy rápido, fue el único intendente que trajo casi 4.000 viviendas para 4.000 familias riocuartenses. Es una obra enorme, que creo que no tiene antecedente en la historia de Río Cuarto. Y a veces alguna gente decía qué bueno que es, aunque no hizo tantas obras. Bueno, yo creo que fue lo contrario. Lo que ocurre es que él no difundía tanto la obra. Pero las 4.000 familias con vivienda todavía viven en Río Cuarto, tienen hijos, tienen nietos. Cuando se inaugura el gas natural en la Argentina, Río Cuarto es una de las 2 o 3 ciudades que en primera instancia tienen gas natural por gestión de Abella, y se inaugura en el barrio Alverde, simbólicamente en el barrio Alverde. Había un ministro de Alfonsín, que en ese momento era el presidente de la Nación, de Raúl Alfonsín, que era de Río Cuarto, Estorani. Padre, ¿no? Y así como eso, después
se realizaron una enorme cantidad de obras de desagües, porque Río Cuarto todavía se inunda, pero se inundaba mucho más. Entonces, muchas veces decía, claro, fue una obra donde mucho pasaba bajo la tierra, entonces no se veía. De manera que la obra de Abella, además de su estilo de trabajar al lado de las vecinales, fue el mejor momento de las vecinales de Río Cuarto, donde se hacía la obra gobierno vecinal, se reducían los costos, porque las vecinales tienen beneficios cuando encargan las obras, y había un control directo del vecino sobre el ritmo de la obra y sobre el precio de la obra. Lo que hacía que lo que se llamaba democracia formal pasara a ser una democracia participativa. Por eso era un poco el símbolo del intendente vecinalista en el país. El doctor Abella era un radical hasta los tuétanos. Muchos lo identifican con que tenía un perfil peronista, pero en realidad el radicalismo popular tiene ese perfil. Y en todo caso son aquellas cosas que nos juntan con el peronismo, es decir, las cuestiones donde uno pone en juego el pensamiento de qué haría en un gobierno, en una de esas hay más coincidencias que diferencias. Después hay diferencias en los métodos, en los estilos, sí, eso está claro, ¿no? Pero cuando uno habla de las decisiones que hay que tomar para gobernar, ahí hay puntos de unión. Esto no lo digo yo, lo decía don Arturo Illia, lo dijo Raúl Alfonsín, y lo demostró en los hechos el doctor Abella, ¿no? Entonces la obra de Abella fue realmente increíble, fue de enorme trascendencia, más allá de la austeridad y de la actitud de servicio que significaba su gobierno. Pero para ir cerrando el recordar, para mí, al modelo ideal de un intendente en cualquier lugar de la República, ¿no? Austero, servicial, todo el mundo podía acceder, estaba muy cerca de los más postergados y generó para Río Cuarto obras que comenzaron de la periferia del centro, ¿no? Muy trascendentales, como dije, el gas o la vivienda o los desagües, que afectan siempre a los sectores más postergados. Pero además de eso, era un hombre muy vinculado, muy formado intelectualmente, leía muchísimo y muy vinculado a la cultura. Él tenía un grupo de música con el Alemán, que todavía anda cantando, un humorista de Río Cuarto. El Alemán muy conocido, hay gente que seguramente lo recuerda porque los otros días lo encontré en un bar. Y forma parte del trío de Abella, por ejemplo, ¿no? Además de eso, la última etapa de su vida escuchaba mucha música clásica. Siempre me decía, escuchemos, porque era todo en plural conmigo. Escuchemos, Miguelito, música clásica porque el oído se pone mucho más fino. Admiraba la voz de Pablo Milanés y lo apasionó de repente cantando tango Omar Mollo, además del polaco Goyeneche y del tango. Era muy respetuoso del rock nacional, porque sobre todo cuando el rock nacional empezó a mezclarse con el folclore y con el tango, y tenía una enorme valoración por lo poético. Es decir, estamos hablando de un hombre popular, sensible, culturalmente muy formado y con fuertes rasgos artísticos, porque además cantaba, y cantaba bien, tocaba la guitarra. Por supuesto que nos aburría un poco porque el repertorio era corto, porque tenemos una samba cada uno, pero bueno, él decía, vos seguiste estudiando y yo no. Bueno, este era el otro Abella, el que cuando salíamos a la calle o cuando íbamos a un acto formal, oficial o no formal, siempre éramos los últimos en irnos. Generalmente se saludaba al que cerraba la puerta y al presidente de la institución, que se tenía que quedar hasta el final porque cómo se iba a ir si había gente que se quedaba. Esa es la síntesis de un hombre común, sencillo, que se ha hecho mística en Río Cuarto y que es tomado como modelo en muchos lugares del país de lo que debería ser un intendente popular, abierto, con obras y que trascendía los límites de su propia ciudad. Ahora, Abella no dejó deudas en la municipalidad.
¿Qué tiene que ver esto con la deuda externa? Bueno, quizás uno de los grandes dolores de la Argentina sea la deuda externa, que hoy es un tema que lo sugeriste vos, Marcos, en una de las últimas charlas que estuve aquí, y que me parece muy atinado, porque la deuda externa es todo lo que debe el Estado a un organismo o acreedores públicos o privados de otros países, pero también en la deuda de las empresas que tiene un país o las personas. Entonces todo eso constituye la deuda externa, no es solo la deuda del Estado. Y bueno, y la historia de la deuda externa, que yo voy a ir cortando para ir charlándolo con ustedes, es la historia sobre todo del año 1976 en adelante. El engordamiento de la deuda externa es increíble, aunque ya comenzó con Rivadavia, de ministro de gobierno, que se endeudó, primer endeudamiento del país, todavía no era un país libre, soberano, pero se endeudó para hacer el puerto y hacer parte de Buenos Aires. Pero lo más lindo es que después estatizaron la deuda y le tuvimos que pagar todos. Es decir, otra vez el tema Buenos Aires y el interior, ¿no? Nosotros pagándole la construcción y la deuda de aquella época. Rosas, por ejemplo, fue uno de los pocos que pagó la deuda externa. Los demás, en general, todos la aumentaron. Esencialmente los gobiernos militares fueron muy afectos a la deuda externa. Nosotros sabemos que todo el que se endeuda puede darle un sentido u otro a la deuda externa. Puede darle un sentido de gasto para mantener un estado equilibrado, o puede utilizar la deuda como un instrumento de inversión para el desarrollo productivo. Es decir, depende de qué sentido se le dé, es como vamos a evaluar. Por eso no es lo mismo estar en una posición que en otra. No es lo mismo. Por ahí la gente elige por simpatías, dice qué bueno ese hombre, pero hay que ver qué piensa, porque hay gente que ha tomado deuda pero nunca la utilizó para la inversión y el desarrollo, sino que en algunos casos ni siquiera se sabe para qué se usó. Bueno, la deuda más escandalosa del 76 al 83 se aumentó el 350%, fue la deuda más grande de la historia argentina. Y si bien hubo una denuncia de un periodista, me parece que era Olmos de apellido, en el 81, cuestionando la cantidad de ilícitos de la dictadura militar que generaron la deuda externa, entre otras cosas, haber transferido deudas que eran de empresas, como Alpargata, Pérez Company, Macri, haberla trasladado a esa deuda que era de los privados para que le pagáramos todos. Eso lo hizo la dictadura militar. Entonces ahora esa deuda la seguimos pagando, pero resulta que eran de empresas privadas. Entonces ahí es donde se ve la diferencia en el pensamiento, de lo que piensa uno y lo que piensa otro. No alcanza con parecer ser una buena persona. Hay que ver qué piensa y qué van a hacer. Y como decía Chicharra, el endeudamiento condiciona el desarrollo. Pero también decía él, no hay que guiarse, decía Abella, por lo que se dice, sino por lo que se hace. Miguel Cantilo, el rockero, dice, ¿a dónde hay un ejemplo que nos sirva de ley? ¿No? El ejemplo es la ley, lo que uno hace. Bueno, después, digamos, en orden de tamaño, creo que la dictadura fue tremendo, porque no solo murió mucha gente. Yo trabajé en organizaciones de derechos humanos de los 20 años, estábamos en época de dictadura, pero además la deuda externa fue criminal, realmente criminal, porque se demostró en una sentencia que duró, en un juicio que duró 18 años, ante esta denuncia de Olmos, se demostró que había cerca de 500 ilícitos en la deuda externa, que ya venía denunciando el expresidente Alfonsín desde antes de asumir como presidente, y que en el año 2000 se pasó luego el informe a las cámaras del Congreso y nunca se resolvió qué se hacía con eso. Bueno, ellos son accionistas de los niños que hoy están descalzos, diría Tejada Gómez, ¿no? Ellos son responsables de esto. No fueron solo los que aniquilaron gente injustamente. También dejaron una deuda la más monumental de la historia argentina. Y después,
las más grandes deudas que dejaron fue Carlos Menem, que aumentó un 123% la deuda externa, habíamos dicho un 350 la dictadura, Carlos Menem un 123, o sea, enorme crecimiento de la deuda externa, y después Macri un 170% que aumenta la deuda externa. El periodo de Alfonsín solo se aumenta básicamente por los intereses en la época al final, cuando se iba, la hiperinflación, si no es muy bajo, los préstamos que obtiene Alfonsín son bajísimos, es muy poco lo que aumenta. ¿Y quiénes son los que la pagaron? Los que le pagaron fueron Juan Domingo Perón, Arturo Humberto Illia y Néstor Kirchner. Y me olvidé el que dije primero, Rosas. Los gobiernos militares, por regla, para los que dicen que en época de militares estamos bien, claro, era fácil, porque endeudándose ahora lo pagan los hijos o los nietos de los que en ese momento les parecía que estaba todo bien, ¿no? Ayúdenme un poquito, sé que estamos al cierre, pero ayúdenme un poco ustedes, di algunos datos muy generales, porque es difícil el tema, pero basándome en lo que pensaba el doctor Abella, traté de proyectar un pensamiento con sentido nacional. La deuda puede servir para el desarrollo, pero puede servir para condicionarlos el desarrollo. Claro, yo quería decir eso, que la deuda externa que estamos viviendo hoy en día también es un mecanismo de control, de sometimiento del pueblo, porque digo, estar endeudado y depender de, en este caso, no sé, por ejemplo el FMI, Estados Unidos, digita dónde gastar la plata, dónde ajustar, dónde destinar presupuesto, digo, es como también eso, un sometimiento al pueblo argentino en este caso y a todos los pueblos más débiles, digamos, que concentran menos riqueza. Y quería preguntarte, porque muchas organizaciones sociales, políticas, de movimientos de derechos humanos, por lo menos acá en Río Cuarto, han impulsado la posibilidad de que se solicite plebiscitar la deuda, digamos, consultar a la población qué hacer, si pagar o no la deuda, de investigar a quienes nos endeudaron y a dónde fueron esa plata que se pidió. Digo, ¿qué pensás vos? ¿Se podría hacer como una consulta popular? Dos cosas. Respecto de qué hacer con los responsables, está la sentencia del 2000. Hay que retomarla, o sea, el Congreso tiene que prestarle atención, ¿no? Prestarle atención porque ahí está clarito que hubo 470 casi ilícitos demostrados y comprobados por la justicia. O sea, que está ahí, la herramienta en la mano. Por ahí, si busquemos los responsables, bueno, ahí los tenemos. Ahí tenemos el grueso de la responsabilidad de los 270.000 millones de más o menos de dólares que se deben, ¿no? Por supuesto que estos datos pueden ser un poco más, un poco menos, pero la regla básica, los rasgos básicos son estos. Después, respecto de plebiscitar, es muy difícil no pagar la deuda externa. Argentina tiene que... ¿Por qué? Porque tiene que de alguna manera poner límites al condicionamiento del Fondo Monetario, no dejarse que el fondo tiene que pagar 20.000 millones en el 22, 20.000 millones en el 23 y algo de 5.000 y pico millones en el 24. Bueno, el gobierno, y yo creo que acá la clave está en una decisión que se toma hace poco, que es la decisión de que no se puede endeudar más ningún gobierno si no es con acuerdo del Congreso, que estaría acorde con el artículo, con uno de los artículos de la Constitución Nacional, estaría en frecuencia. De manera que si nosotros la pusimos dentro del presupuesto, hay que debatirlo profundamente, y se ha debatido en parte, porque lo que se está pidiendo es decir, extendamos los 10 años, en vez de tener parte todos juntos, no paguemos en el 22, porque Argentina, ¿cómo se recupera después de la pandemia? Y una deuda externa agobiante que viene condicionando cualquier posibilidad de equilibrio y desarrollo. Esto no es a favor de ningún gobierno, porque habrás visto que hemos rescatado a uno y no hemos rescatado a otros, ¿no? Pero me parece que es importante reflexionar. Respecto de los en esta línea, bueno, vos sos abogado, Miguel, así que vas a poder detallarnos más sobre el asunto. No se pueden hacer consultas populares sobre temas tributarios ni tampoco penales, por ejemplo. Ya
había escuchado también a varios analistas diciendo no se puede hacer una consulta popular si pagamos o no la deuda porque es un tema tributario y no se puede, la Constitución te lo prohíbe, te lo prohíbe, pero también prohibía precisamente endeudarse sin que la deuda pase previamente por el Congreso, y sin embargo nos endeudamos igual, lo que torna también esta deuda del FMI también con sesgos bastante ilícitos, incluso violando el mecanismo de otorgamiento de deuda del propio Fondo Monetario Internacional. Así que es una deuda que a las claras es una deuda ilegal. Sí, los 57.000 millones últimos que se pidieron en la etapa anterior, por ejemplo, dentro del Fondo Monetario Internacional tuvo la oposición de los países europeos, porque consideraban que no estaba en condición el país de tremenda, por el monto, ¿no? Uh-huh. No por el préstamo en sí, sino por el monto. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que me parece que son importantes tener presentes, porque quizás sería muy interesante seguirlo profundizando, no hay más tiempo, pero personalmente no pertenezco pertenezco al gobierno de don Arturo Illia como hombre radical, pero no a los otros dos gobiernos que mencioné. Uh-huh. Sin embargo, los datos aparecen prácticamente con detalles más, detalles menos, coincidiendo todas las fuentes, ¿no? O sea que esto es importante de decirlo, porque también en función de quiénes son los que nos condenaron en la historia, podemos buscar las responsabilidades, ¿no? Insisto, hubo etapas muy fuertes, pero la del 76 al 83 y del 76 a esta época es muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, estamos con poco tiempo, lamentablemente, sí, pero sí. Bueno, no quería irme sin este dato. David Lipton, hoy asesor del secretario del Tesoro de Estados Unidos, en su momento en la etapa Trump estuvo dentro del Fondo Monetario Internacional y fue quien tuvo en un foro privado donde fue grabado, donde David Lipton reconoció que la deuda otorgada a la gestión de Macri fue precisamente para lograr una continuidad dentro de los gobiernos de corte neoliberal en la región. Bien, y ahora, bueno, ya no forma parte del FMI, sino que fue parte, ahora forma parte del Tesoro de Estados Unidos, pero digo, no tuvo la deuda se otorgó la deuda a la Argentina, además de con sesgos ilegítimos, como lo estábamos hablando, con un posicionamiento político, para favorecer a un partido, lo cual ya la torna también bastante perniciosa, ya no solamente por el número, sino también por el origen. Sí, es un dato importante el que acabas de agregar, y creo que ahora, para cerrar, el compromiso es que los legisladores retomen aquella sentencia del 2000, pero además retomen el compromiso de seriamente pedir que la Argentina, por unanimidad, salga a buscar mejores tasas, como se está planteando, y ver si el 22 logramos no tener que pagar la deuda externa, porque nos va a afectar enormemente, y ampliar los plazos a 10 años. Eso sería la conclusión. Es tarea ahora esencial de los legisladores. No podemos jugar al River y Boca en esto. Por favor, son temas que después golpean el corazón de la calidad de vida de toda la ciudadanía, en especial de la clase media y los sectores más bajos. Un gusto estar de nuevo y nos vemos pronto. Ya vamos a ir cerrando el año, ¿no? Y sí, tal cual, Miguel. Bueno, muchas gracias. Es un placer, como siempre, tenerte y dialogar contigo. Bueno, nos reencontraremos algunos de estos martes. Así es. Gracias, Miguel. Un abrazo grande. Gracias por el té. No, por favor. Pasó por el aire de GPS de Noticias Miguel Ángel Beso en su columna de análisis político y social. Dialogamos sobre el recuerdo del ex intendente Miguel Ángel Abella en el marco del Día de la Democracia y también sobre la deuda externa y cómo repercute en el desarrollo de nuestro país. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. Gospel 102.9. En diciembre, disfruta Río Cuarto. El domingo 19, Jairo en Río Cuarto. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Uno de los artistas más queridos de Argentina viene a festejar con nosotros 50 años de música en el anfiteatro del Parque Sarmiento. Conseguí tu entrada ya, en boletería del Teatro Municipal o por autoentrada.com. Consulta la agenda completa en la web riocuarto.gov.ar y en las redes sociales. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.